más, doy la palabra a Rafa Rubio, que como lo conocemos, quienes lo conocemos, cuando quiera, Rafa. Muchísimas gracias, Emilio. Voy a intentar, bueno, gracias a los organizadores esto de las prisas, gracias a los organizadores por la invitación. Y voy a tratar de ajustarme al tiempo. Había preparado una presentación, si soy capaz de... a ver si soy capaz de ejecutarla, porque la he subido aquí. No sé si me tenéis que autorizar... Ah, perdón, ya está. No sé si se ve. Entiendo que sí, vale, perfecto. ¿Se escucha bien o preferís que me ponga los cascos para evitar? Yo, en nombre de todos, te diría que se escucha perfectamente. Sí, Vale, sí, yo, perfecto. vamos, soy Andrés Rafa y también se te escucha muy bien. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces, como decía, lo que he intentado hacer es contar el trabajo que la verdad es que los tres consejeros del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid hemos tenido que hacer desde que fuimos nombrados de alguna forma, ¿no? O sea, aprovechando mi condición, o sea, nuestra condición de última institución o último órgano constituido, pues hemos vivido en primera persona, por decirlo de alguna manera, las dificultades de pues configurar un organismo de cero. Y de alguna manera lo que quería compartir, y como tiene muchísima información en la presentación, la pongo a disposición de los asistentes que quieran acceder a la misma, es todo el trabajo previo y perdón por el palabra, de benchmarking que hemos ido haciendo para ver cómo funcionaban los distintos organismos y tratar de encontrar nuestro hueco dentro de las posibilidades que nos ofrecía la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aprovechar todo este trabajo que hemos ido haciendo para ponerlo a disposición del resto y plantear sobre todo algunas de las dificultades o algunos de los problemas o de las indefiniciones que nos hemos ido encontrando. De alguna forma, como vamos a hablar del estatus jurídico, voy a hacer una visión general que va muy en la línea de lo que planteaba José Luis Rodríguez en su intervención, con las funciones, la naturaleza jurídica, el tipo de organismos y el diseño de los mismos. Voy a pasar por encima, porque si no, no daría tiempo, creo, de incompatibilidades, ceses, y me voy a centrar en uno de los que yo creo que es un problema compartido y sin caer en el tópico que es el de los recursos materiales, especialmente el recurso de personas y de la dedicación o el régimen de dedicación de muchos de los consejos para acabar haciendo algunas conclusiones generales de este camino, ¿no? Bien, como se ha dicho ya, estamos hablando de un conjunto heterogéneo de consejos, comisiones y comisionados, en el que de alguna forma, y esto yo creo que es la clave y es evidente, la independencia y la plena autonomía, más allá de lo que declaren las leyes que establecen este tipo de órganos, a la hora de la verdad se acaba concretando en el carácter, la organización y el propio diseño institucional. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando exclusivamente de algo aleatorio, por decirlo de alguna manera, sino que estamos hablando de algo que en último término acaba afectando de una manera determinante a la independencia y a la autonomía de estos órganos. Porque, como digo, todas las leyes autonómicas proclaman el carácter independiente de estas autoridades, su autonomía y el no sometimiento a instrucciones jerárquicas. Pero, como vamos a ver después, la práctica a veces dificulta un poco esto, ¿no? Aquí tienen un mapa en el que pueden ver el de autoridad de transparencia por colores, perdón porque he elegido demasiados grises, pero bueno, donde se puede distinguir la autoridad administrativa en los lugares en los que es una autoridad administrativa independiente, donde es una autoridad escrita o relacionada con la consejería o el departamento autonómico, aquellos que son autoridades con dependencia orgánica del Parlamento y aquellos que son autoridades vinculadas al defensor del pueblo. Para que se hagan una idea, podemos decir que de una forma u otra están bastante repartidas entre 4 modelos. Aquí, que me imagino que no podrán ver nada, pero lo ha comentado también José Luis, he hecho un análisis de las distintas funciones, o sea, he ido cogiendo las enumeraciones de funciones y he ido marcando dónde las tienen. Como pueden ver, las generales y las más comunes compartidas por casi todos son las de la resolución de materia de acceso, evaluar el cumplimiento de la ley, la
aquellas otras que sean atribuidas por norma oral, donde podría haber un desastre, el asesoramiento, el informe preceptivo en la ley en relación con su objeto, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. Hasta aquí podemos decir que todos los órganos lo tienen, como pueden ver en los cuadros, así como en la parte de interpretación y el informe anual o la memoria, que no es lo mismo. Juntas, que todos comparten. A partir de ahí encontramos algunas sueltas que se pueden ver, o sea, donde solo son algunos los órganos que asumen estas funciones, como responder a las consultas, efectuar requerimientos por incumplimiento, instar a los órganos competentes la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores. Y una lista más pequeña en la que 1, 2 o 3 consejos asumen funciones que podríamos calificar o de marginales o de excepcionales, como bien ha explicado Jesús en la intervención previa, que forman parte pues del mismo modelo. Como les decía y han podido ver en el mapa, pero aquí les amplío un poco más la información, distinguimos entre autoridades administrativas independientes en las que hay una relación con la administración a través de distintos órganos que van a contemplar ahí y que sería el modelo nacional, así como el de Andalucía, Murcia, Asturias o Cantabria, autoridades adscritas directamente a consejerías o departamentos autonómicos, como el de Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña, aquellas que dependen de la Asamblea, como Madrid, Canarias o Castilla-La Mancha, y las vinculadas al Defensor del Pueblo, como todos conocidos como Galicia y Castilla-León. Bien, en el fondo hablamos, o sea, hay un elemento del que se ha hecho mención que es la naturaleza de los órganos. Aquí a mí me plantea una duda, pero no soy experto, o sea, Andrés sabrá más y muchos de los administratistas y el propio Emilio sabe más, de hasta qué punto choca con el requisito de colegialidad exigido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, ¿no? En el que se establece que las reclamaciones sustitutivas de los recursos deben ser conocidas por órganos colegiados. En ese sentido, encontramos órganos, como es de todos conocido, el Consejo de Transparencia del Gobierno de España, el de Andalucía, el de Canarias y el de Asturias, en el que es el presidente el que tiene la función de resolver las reclamaciones, ¿no? Algo similar en Galicia y en Castilla y León, en el sentido del protagonismo que tiene el presidente en la resolución de estos. Ya hemos hablado de que el resto de los órganos serían órganos colegiados con distintas naturalezas y, por vincularlo, encontramos como la potestad sancionadora, a la mayoría de las autoridades de transparencia no se les otorgan potestades de ejecución forzosa de las resoluciones ni potestades sancionadoras en los supuestos más graves, pero encontramos algunas excepciones como el Consejo de Aragón y el de Navarra, que tienen potestad para imponer multas coercitivas, el de la Comunidad de Madrid y el de la Región de Murcia, que tienen la función de incoación e instrucción de expedientes sancionadores. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, además, tenemos la capacidad, o sea, en el caso del procedimiento sancionador general nos es de aplicación el procedimiento sancionador derivado de acciones en materia del registro de transparencia o el registro de lobbies, como es conocido, de grupos de interés, como es conocido y que ha sido desarrollado recientemente a través de un reglamento. Desde el punto de vista de la composición, pues podemos ver que son muy diversos, donde podemos encontrar expertos, representantes de la Administración y organismos públicos, grupos parlamentarios y representantes de la sociedad civil. He puesto algunos ejemplos que pueden consultar, pero donde tampoco voy a desarrollar más, pero creo que es claro. Desde el punto de vista del diseño institucional tenemos también la figura de los directores y los presidentes con el mecanismo de elección y los requisitos previos que se exigen a cada uno de ellos. Se ha hecho ya mención a las mayorías que se requieren, que van desde la mayoría absoluta a mayorías reforzadas de 2/3 o 3/5, o los lugares como Baleares, donde se elige directamente a propuesta del consejero de presidencia, eligiendo los miembros directamente el propio presidente, ¿no? Pero por lo general estamos hablando de mayorías reforzadas de 2/3 o 3/5,
o mayorías absolutas, como pueden ver en el cuadro. La duración del cargo podríamos decir que es de media de 5 años, aunque hay algunas excepciones, y de alguna forma la diferencia podría ser en si es renovable o no renovable en cada uno de sus miembros, ¿no? Algunos, como Aragón, establece 4 años o uno de 3 años, o incluso de 6, como es nuestro caso, el de la Comunidad de Madrid. Hay alguna peculiaridad que a mí me ha sorprendido, en el que el mandato dura de manera diferente para el presidente y para los miembros, ¿no? A efectos del presidente y los miembros, como en Murcia, o en Castilla-La Mancha, donde se establece un mandato distinto para la comisión ejecutiva, que es de 5 años, o la comisión consultiva, que es de 4. Y también mecanismos de renovación parcial, como en el caso de la Comisión de Garantía de Derechos de Acceso a la Información Pública, que se renueva parcialmente cada 2 años y medio. Bien, desde el punto de vista de la dedicación, que también es un tema que ha salido en la presentación de Emilio, podemos ver como Murcia, Baleares, Aragón y Asturias no exigen dedicación exclusiva, la Comunidad Valenciana no exige dedicación exclusiva ni al presidente ni a la comisión ejecutiva, el País Vasco tampoco, Castilla-La Mancha solo se lo exige a la comisión ejecutiva, Castilla-León pues está vinculado directamente al defensor del pueblo. En mi caso, estaba Emilio, en el caso de Madrid es compatible con la docencia, y en mi caso pues se me ha concedido la compatibilidad y estoy en dedicación parcial en la universidad mientras ejerzo mis funciones de consejero, y así me lo autorizó la Asamblea y la propia universidad. Lo mismo ocurre con las remuneraciones. Tenemos un modelo donde no se establecen remuneraciones para miembros, solo indemnizaciones o dietas, que es bastante amplio, como el caso de Andalucía, a excepción del director, Murcia, Navarra, modelos en los que no se establecen remuneraciones para los miembros y solo indemnización por asistencia, sesión y desplazamiento, como es el caso de Baleares, Aragón y la Generalitat Valenciana, o modelos de compensación, la forma y condiciones que se determinen por la asunción de tareas y el número de asuntos, como es el modelo vasco, ¿no? Bien, sin el tema de las incompatibilidades y los ceses, porque me estoy excediendo, quería hacer un comentario breve sobre el funcionamiento en 2 aspectos. En primer lugar, la gestión presupuestaria. Uno de los problemas que nos hemos encontrado, de las dificultades que hemos encontrado en Madrid, es que la disposición del presupuesto, cuando el presupuesto no depende de ti, en nuestro caso, porque acabamos de tomar posesión, pero además no estaba previsto, te genera muchas dificultades al depender de un presupuesto externo al que tienes que solicitar cada uno de los gastos, y ese órgano externo no necesariamente tiene una visión general de la función del órgano, de las necesidades que tiene, y nuestra experiencia al menos hace pensar que debería existir algún tipo de autonomía en la gestión presupuestaria que de alguna forma garantice esa autonomía y esa independencia de la que estamos hablando, ¿no? Eso se da evidentemente en el órgano nacional, y se ve también en Andalucía y en Murcia, donde tienen la posibilidad de elaborar y aprobar al menos el anteproyecto de presupuestos que se incorpora al presupuesto de la comunidad. Pero eso en otras como Baleares, Cataluña, la Generalitat, es, creo, bastante más complejo. Por último, y porque creo que ya he excedido de mi tiempo, simplemente lo mismo ocurre con los medios personales y materiales, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas, como he puesto de manifiesto, es que los equipos son muy escasos para resolver todas las funciones que se le atribuyen en las leyes. Nuestra impresión, al menos, es que las leyes se hacen con muy buena voluntad, atribuyendo al órgano todo tipo de competencias, pero ahora de la verdad hay cierto miedo a dotar al órgano de todos los recursos que necesitarían para cumplir bien las funciones atribuidas. Entonces, se produce un desequilibrio pues difícil, en el que es necesario llegar a un consenso entre lo que la ley exige y lo que los órganos que tienen que financiar el funcionamiento de estos organismos están dispuestos
a cubrir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, yo no sé si la exposición ha sido suficientemente clara, pero por si acaso, unas conclusiones que son más bien un resumen, ¿no? Para destacar la gran heterogeneidad en la atribución de las funciones, esa condición de personalidad jurídica propia que plantea que plantea algunas de las dificultades que he puesto de manifiesto, por ejemplo, lo que tiene relación con el presupuesto, con la propia contratación del personal que trabaja para el organismo, que si no tiene presupuesto propio, no tiene personalidad jurídica propia, no puede realizar. La heterogeneidad y la necesidad de garantizar la independencia. Y como tienen la presentación a su disposición, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención y a su orden.